Entonces nosotros básicamente empezamos este paper y creo que el título es de por sí bastante descriptivo de qué es lo que vamos a hacer después. Tenemos primero esta parte de Hating the Tropics. Tropics es lo que nos va a dar un poco la idea de en qué lugar vamos a estar trabajando, que va a ser Brasil. La parte de hate speech y en particular de online hate speech es porque vamos a usar redes sociales y en particular Twitter. La última parte que tal vez no es tan evidente en el título es con lo que quiero empezar un poco la introducción, que es esta idea de las normas sociales. Los economistas hablamos de normas sociales en distintos y diversos escenarios. Sabemos que es una de las cosas que va a determinar eh, el comportamiento de los individuos en distintos tipos de arenas. En este caso vamos a hablar de la arena política. Sabemos que las normas sociales varían de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país, al individuo, y normalmente tendemos a pensar en las normas sociales como algo positivo, pero hay muchas que de hecho no lo son. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, uno de ellos es toda la mutilación genital que existe en algunas culturas, especialmente en África, por ejemplo. Una de ellas que cobra mucha relevancia en el momento en el que las redes sociales se hacen muy masivas es justamente esta idea de que hay ciertos tipos de discursos que pueden ser más o menos dañinos hacia la sociedad. Y lo que nosotros estamos hablando en este paper es básicamente del discurso de odio, de hate speech, que va a ser básicamente cualquier tipo de discurso que va a tener un target especial en un grupo o en un individuo y que va a estar basado normalmente en características preexistentes, por ejemplo, no sé, el género, orientación sexual, la raza, etcétera. Sabemos que la diseminación de este tipo de discurso puede tener un montón de consecuencias, no solo para el individuo per se, sino también para la sociedad en la que el individuo está inmerso. Entonces es como una parte importante de lo que queremos hablar. Y también la otra parte que sabemos bastante bien de normas sociales es que estas normas sociales tienden a ser súper persistentes. Sabemos que hay como una cultura que persiste, que en el largo plazo, que es muy difícil cambiarla. Pero también sabemos, y esto viene sobre todo por el conocimiento básicamente de la arena política, que hay ciertos eventos que pueden hacer un trigger, que pueden cambiar la norma social preexistente en un shock que uno normalmente tiende a decir one time shock, pasa algo y la norma social cambia a partir de esa nueva información. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de esto va a ser el estudio de Bernstein and Co-authors en Estados Unidos con la elección de Trump y el otro va a ser Albornoz y coautores también con Brexit en Inglaterra. Entonces nosotros vamos a estar hablando un poco de este tipo de sucesos. ¿Con qué pregunta? Básicamente, cómo la elección de Bolsonaro en Brasil en 2018 afecta los discursos de odio. Y cuando nosotros preguntamos esto o cómo pensamos cuál es nuestro marco conceptual aquí, es básicamente decir de que hay nueva información disponible en el país, en Brasil en este momento, en la sociedad, que es la elección de Bolsonaro per se como el presidente, dado que él tiene ciertas características de las que vamos a hablar en un ratito. Esa información puede ayudar a la gente a básicamente cambiar la percepción acerca de lo que es aceptable o no decir en público y en particular a las normas sociales que existen alrededor de los discursos posibles en una sociedad, de la aceptación. Y justamente esta norma social puede ser la que induce finalmente a un cambio en el comportamiento de los individuos. ¿Qué comportamiento? El comportamiento online en nuestro caso, que es lo que vamos a medir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a medir básicamente vamos a tomar la popularidad de Bolsonaro, que es básicamente el apoyo en cada municipalidad a Bolsonaro durante las elecciones y vamos a usar eso como una proxy al apoyo de las normas sociales que él puede representar. Pero ¿cuáles son las normas sociales que él puede representar? Un poco estas. Entonces tenemos en un lado, en la primera parte de la pantalla, un screenshot en el que definen a Bolsonaro como el Trump de los trópicos. De ahí sale nuestro título. Sacamos el trópico de ahí. Y por el otro lado, en la derecha, tienen distintas frases que Bolsonaro dijo en distintos momentos de su vida pública.
Todas son, si lo ven, precedentes al momento en el que él fue elegido como presidente. Tenemos la primera en 2011 y la última en 2017, que fue justo el año antes de la elección, pero que ya marcan cierto tipo de personaje público, político y básicamente por eso nosotros creemos que la elección de Bolsonaro como el presidente de Brasil puede haber tenido cierta información de acuerdo a la aceptabilidad social de este tipo de discursos. Vamos a seguir un poco con esto, con esta idea, y desarrollar nuestro análisis empírico basado en tres preguntas. La primera pregunta es, bueno, la primera pregunta es si el efecto de hecho existe o no, si hay algún tipo de efecto en hate speech online a partir de la elección de Bolsonaro. Una vez que determinamos que ese efecto existe, lo que queremos intentar entender es básicamente dónde está tomando dónde está básicamente originado este efecto, cuál es el target o cuáles son los targets de este efecto en hate speech y cuáles son las personas que están básicamente contribuyendo a que este fenómeno exista. Para eso vamos a hacer básicamente, vamos a dividir nuestro análisis empírico en dos subsets. La mayor parte del tiempo vamos a hablar de municipalidades, que son la unidad geográfica como más pequeña, geográfica y política más pequeña en Brasil, y luego vamos a trabajar también a nivel individual, gracias a los datos que tenemos, para intentar entender estas cosas y usando un poco esta idea de los targets del hate speech para hacer un preciso como bueno, para decir precisamente quiénes son las personas que están haciendo esto y un poco el mecanismo por donde está sucediendo. Entonces, vamos a la literatura. La literatura va a ser básicamente en dos ramas. La primera parte va a ser como toda esta investigación que hay a través de cómo los líderes políticos, que pueden ser partidos, personas, etcétera, van a afectar las instituciones y también las normas sociales dentro de cada país. Y no solo las normas sociales, sino también muchas veces el comportamiento de los individuos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el paper que mencioné antes con respecto a Brexit, pero tenemos uno de Nico Asigman, Nico Authors, que también en Brasil, que es en el momento post-Bolsonaro, en el momento en el que él ya estaba siendo el presidente y hablaban en este momento, en este paper, acerca de las posibilidades de hacer, de cómo el speech de Bolsonaro, cómo lo que él decía durante el COVID, influyó en que las personas respeten más o menos las medidas de distancia, por ejemplo. Entonces, en este paper lo que nosotros creemos que es una contribución va a ser básicamente como proveer como esta información súper detallada que viene de redes sociales de uno de los países en vías de desarrollo más grandes de los que tenemos datos en este momento, en el que tal vez las instituciones no son súper fuertes y eso implica que el rol de las normas sociales puede ser incluso más importante. Vamos a usar un poco la variación geográfica en estas normas sociales o la variación geográfica en el apoyo a nuestro líder para intentar entender qué es lo que pasa y, y también un poco de pensar en como distintos targets, entonces como distintas normas sociales en pie, ¿no? No solo un grupo en particular, por ejemplo, el estudio de racismo que se da mucho en otros papers en la literatura. Y la otra parte justamente va a ser la de redes sociales per se y las expresiones de odio en las redes sociales, en las que tenemos como bastante información. La mayor parte es empírica, ya sea con experimentos o con datos observacionales, en los que demuestran, por ejemplo, que las redes sociales o sea, producen mucha toxicidad, que esa toxicidad aumenta el engagement en las redes sociales, que eso tiene también una contraparte en la vida real, que por ejemplo el paper de Mueller and Schwartz ve cómo, los discursos de Trump durante su primer mandato tienen un impacto después en crímenes de odio en Estados Unidos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a contribuir a esta literatura proveyendo una definición de hate que es un poquito más amplia, que es un poquito más
sí, intensiva y también gracias a que tenemos datos a nivel individual, que es algo como muy difícil de tener en este tipo de estudios, vamos a poder intentar como entender qué es lo que está pasando, si es que es el margen intensivo o el margen extensivo el que está generando un efecto aquí. Simplemente como para organizar un poco, vamos a empezar con el background. Creo que la mayoría va a conocer lo que es en Brasil en este caso, pero déjenme por una cuestión de completeness dar un poquito de esto. Entonces, nosotros sabemos que en 2018 Brasil estaba en un proceso político bastante complicado, después de una crisis política, económica, social, de todo índole. Al principio del periodo electoral se creía que Lula da Silva iba a ser el candidato del Partido de los Trabajadores, pero hacia finales de agosto es rechazado por la Corte Nacional para poder participar en las elecciones. En ese momento surge Haddad, que es el segundo candidato. Sabemos que el periodo de antes de las elecciones fue también bastante complicado. Bolsonaro en algún momento fue apuñalado, pues salió en todas las redes sociales y todo lo demás. Pero para nosotros lo más importante es que esta elección primero ocurrió en dos etapas y que en las dos etapas la cantidad de votos que Bolsonaro recibió fue claramente superior a lo que cualquiera de las encuestas decía. Las encuestas, incluso las de los días previos a la primera ronda, daban una intención de voto de Bolsonaro alrededor del 35%. En la primera ronda él saca 10 puntos porcentuales más que eso y luego es elegido presidente. En la segunda vota con un 55% de los votos. Entonces, esa es la parte en la que nosotros básicamente vamos a usar como parte de nuestra identificación, que es esta idea de como la sorpresa electoral que tiene Bolsonaro en algún punto en este momento. Algo bonito para nuestra identificación y que nos ayuda es que los votos de Bolsonaro están bastante dispersados en la geografía brasileña, así que lo ven acá, tenemos el voto desde tan bajito como menos del 10% hasta tan alto como el 90% y hay distintos colores alrededor. Los colores están dados por las distintas municipalidades y las líneas son los estados. Para la primera ronda y para la segunda ronda, en los dos sucede lo mismo, hay bastante variación geográfica, que es lo que vamos a usar como parte de nuestra estrategia. La otra parte, y esto tal vez es, yo creo que a todas las personas que trabajan con datos de redes sociales, siempre en algún momento la pregunta está, ¿por qué esto importa? ¿Por qué las redes sociales son importantes? Y nuestra manera de defender un poco eso es básicamente decir de que para la política las redes sociales son muy importantes. Hay un montón de gente, en el caso de Brasil, por ejemplo, un 64% de los brasileños en ese momento decía que usaba redes sociales como una fuente de información, un 80% casi como una fuente de discusión política, o sea, es bastante importante. Eh, Brasil también es muy activo en cuanto a uso a Twitter, es el sexto a nivel mundial en cuanto a número de usuarios. Y muy importante para nuestro tema en particular es que todavía no existía ningún tipo de ley, ningún tipo de moderación de redes sociales, que es algo que existe en algunas otras latitudes, hay en algunos, por ejemplo, países europeos que hay cierta moderación. En el caso de Brasil, eh, se intentó varias veces, desde el 2014 creo en algún momento, pero no hay nada que haya sido establecido particularmente, entonces se vuelve relevante. A los datos. En los datos vamos. Los datos al principio van a ser como muy sencillos, o sea, nuestras fuentes de datos son básicamente dos. Primero, los resultados electorales por municipalidad que están disponibles públicamente para cualquiera, se puede descargar un Excel y ya está. Y eso lo vamos a usar también las fuentes de datos geográficas para poder hacer el match de los distintos lugares entre Twitter y nuestros datos electorales. Para nuestros datos de Twitter lo que hicimos es básicamente una query que vaya a ser, tiene tres condiciones que son para los que usaron Twitter en algún momento, siempre tenías que tener al menos tres condiciones para hacer una query. Las tres que elegimos nosotros es que los tweets deberían ser escritos en portugués, localizados en Brasil y que pertenezcan a cualquier lunes en el periodo julio 2017, diciembre 2019,
que es aproximadamente un año antes de la elección y un año después de la elección para tener un periodo más o menos estable antes y después. ¿Por qué hacemos la restricción de que sean solo los lunes? Es por una cuestión de la cantidad de datos que tenemos en Twitter. Nosotros tenemos aproximadamente entre 300.000 y 400.000 tweets al día. Si es que básicamente a eso lo multiplicamos por todos los días del año y todo lo demás, deberíamos tener millones y millones. Ya Mm. manteniendo solamente los lunes, tenemos una base de datos de aproximadamente 40 millones de tweets. Con eso nos pareció que era suficiente y no genera ningún tipo de problema, o sea, de sample selection que sea muy fuerte de acuerdo a nuestra descripción al menos. ¿Por qué decimos eso? Porque normalmente es bastante representativa la cantidad, el volumen de tweets a lo largo de la semana, por ejemplo. Lo más importante son los movimientos a lo largo del tiempo, pero el tráfico a lo largo de la semana es bastante estable. Con eso, básicamente, si es que ustedes lo ven en estos gráficos, de vuelta tenemos a Brasil en sus dos posibilidades. En el primer gráfico, en el de la izquierda aquí, estamos graficando el número de tweets que tenemos en nuestra base de datos en total. Entonces van a ver que, bueno, hay por supuesto que colores bastante más oscuros, los grandes estados, o por ejemplo Brasilia, Río de Janeiro y todo lo demás, que están sobre Claro. representados. Y hay otros lugares que están bastante más claritos porque tenemos menos cantidad de datos, pero la cobertura geográfica es relativamente buena. Y luego tenemos en el mismo, o sea, es también el número de tweets, pero estos son el número de tweets que usamos básicamente para correr nuestras regresiones, que tienen como algunos criterios para estar dentro de nuestra muestra, que en particular sean que básicamente haya más de 10 tweets al día y que haya cierto número de observaciones a lo largo del periodo. Entonces, estos son los que básicamente vamos a usar para las regresiones, que también hay bastante cobertura, no es que tenemos como solo un área en particular, está bastante eh, with spread. Estoy siempre entre el español y el inglés, perdón por eso. No me gusta Disperso, nada, pero disperso. No te preocupes. disperso, gracias. ¿Qué hacemos con los datos de Twitter? Y esta es la parte así como un poquitín más metodológica. Para detectar básicamente discurso de odio, vamos a usar dos tipos de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. El primero va a ser uno de estos Large Language Models, una de estas cosas así como GPT o bla bla. En nuestro caso vamos a usar BERT. BERT es uno de los primeros Large Language Models que existen. También está basado en la arquitectura de Transformers, igual que todos los modelos que son bastante populares en este momento. La diferencia de esto es que este no es uno de estos tipos de modelos conversacionales, por así decirlo. En este tipo de modelos, para usarlo, lo que normalmente uno hace es este proceso que se llama fine tuning, que es dejar al modelo intentar aprender algo que existe de algún tipo de fuente de datos que ya está. Esta fuente de datos normalmente va a ser una fuente de datos de lo que uno quiere medir, por ejemplo, en este caso, hate speech, pero va a ser algo que ya está previamente clasificado. Entonces nosotros a este modelo lo que le damos es una base de datos en la que hay distintos tweets, hay algunos que están marcados como hate speech, otros que no están marcados como hate speech, y dejamos que el modelo entienda un poco las reglas del lenguaje y sea capaz de clasificar luego otros datos que no han sido previamente clasificados. Para usar eso, nosotros necesitamos las dos cosas. Primero el modelo, y el modelo viene de este paper, estos son todos ya gente de computer science, ningún economista, que básicamente hacen el deployment de uno de estos modelos de BERT, en particular para portugués brasilero. Porque eso es importante también en los modelos, depende mucho, o sea, la performance que tienen estos modelos va a depender mucho del idioma en particular, de cuáles son, por supuesto, la calidad de los datos que uno les da. Y los datos que usamos para el training del modelo van a ser de Fortuna y coautores, que también son otros computer scientists, que tienen justamente esta base de datos en portugués, de Twitter en portugués, conteniendo y no hate speech. Cuando hacemos eso,
Nuestro modelo tiene como todas las métricas que están más o menos en línea a la literatura, alrededor de un 80% de éxito en la clasificación. La segunda cosa que hacemos, que es algo como bastante más transparente, es simplemente un diccionario. Un diccionario va a ser como nosotros determinamos algunos términos que van a ser definidos como hate speech. Entonces, imagínense todas las malas palabras que podemos llegar a tener en el español y hay algunas que van a estar dirigidas a distintos grupos. Hacemos exactamente el mismo trabajo para el portugués y en eso estamos basados en 4 papers de la literatura en los que usan distintos términos y distintas palabras de las que van a ser categorizadas para cada uno de los targets. Con esto vamos a tener una categorización por targets y en particular vamos a usar 6 targets bueno, en realidad son 5 targets y un placebo, por así decirlo, ¿no? Nosotros vamos a diferenciar lo que puede ser algo más como de la arena política y en eso usamos political hate y political targets. La diferencia, por ejemplo, entre political hate y targets es que en targets va a ser el propio político el que es el target de hate speech. Por ejemplo, todas las palabras que son, en el caso de Bolsonaro, es Bolsonaro con algún tipo de cambio para que sea una palabra de odio, o sea, por ejemplo, la mezcla entre una mala palabra y Bolsonaro. Lo mismo para la gente en la izquierda, o sea, para el Partido de los Trabajadores y Lula y todos los que estaban por ese momento. Political hate va a ser algo que no sea tal vez como tan dirigido a una persona en particular, pero sí a un grupo político, los que son a la izquierda, los que son a la derecha y lo que hay en el medio. Luego vamos a tener homofobia, racismo y sexismo dirigido a la comunidad LGTBI, a las razas y las culturas. En racismo y sexismo, perdón, en racismo tenemos también la parte de xenofobia, un poco la mezcla de todo, y en sexismo dirigido a las mujeres. Luego vamos a tener como nuestro placebo en el sentido de que no hay un target directo, que van a ser como los insultos que no tienen ningún tipo de target, y sino lo que va a ser dirigido como no hate, o sea, no hay odio en ese caso. Con esta clasificación lo que hacemos es básicamente ver cómo hate cambió a lo largo del tiempo en el momento en el que nosotros tenemos datos. Entonces, si ven en este gráfico nosotros tenemos desde el inicio de nuestros datos, que es en julio de 2017, hasta el final de nuestros datos, que es 2019, diciembre de 2019, qué es lo que pasó con hate speech a nivel nacional en Brasil. Van a ver que hay como 2 áreas sombreadas acá. La primera es el área de las elecciones per se, que tenemos como 2 picos bien distinguibles de hate speech ahí. La primera y la segunda vuelta de la elección son básicamente el lunes más cercano al periodo de elecciones. Y luego tenemos acá un pequeño momento que también está marcado, que es en el momento en el que Bolsonaro asume la presidencia, que es el 1 de enero de 2019. Hay algunas cosas que nos parecen interesantes y bonitas en este gráfico per se, que es como, si es que uno ve la línea del tiempo, hay muchas cosas que tienen bastante sentido y que nos da como un poco de confianza en nuestra clasificación. La primera es, por ejemplo, que en 2018, en enero de 2018 o finales de diciembre de 2019, hay claramente una bajada en hate speech bastante fuerte. Eso coincide con el momento básicamente de Navidad y de Año Nuevo. Para nosotros tiene bastante sentido. Si es que ven acá, hay un pico alrededor de julio de 2018. ¿Qué es lo que pasó en julio de 2018? Mundial. Y sabemos que Brasil es un país también en el que el fútbol importa bastante, entonces en eso lo podemos atribuir. Lo que nos parece también interesante acá es que, por ejemplo, esta misma bajada que se ve en 2018 durante el periodo de las vacaciones de verano y el momento de las Navidades, no existe en 2019. Este pico es muy pequeñito. Y eso en algún punto para nosotros está también dando como cierta evidencia de que lo que estaba pasando en ese momento en Brasil son 2 cosas: toda la parte de Navidad, que puede ser que básicamente que haga que hate speech disminuya, pero también la asunción de Bolsonaro como presidente, que puede llevar a hate speech para el otro lado. La otra cosa que también es importante acá es que si es que uno pusiera una línea de cuál es
el hate speech promedio Agustina, sí, te hago una pregunta. Eso de la sí, Navidad está muy bien, pero solo aparece en el 18 y la Navidad es todos los exactamente. años. Navidad es todos los años, justamente. O Entonces, sea, no es un poquito fuerte. nosotros Bien. creemos que, o sea, no tenemos los datos para probarlos en algún otro periodo, pero justamente lo que nosotros creemos es que esta es la norma, que en el 2018 es el año como más normal, que debería pasar siempre, y que en el 2019, justamente porque es en el momento en el que Bolsonaro asume, puede haber como este efecto nivelador, ¿no? Es como hay una cosa, lo de Navidad que debería bajar. La cantidad de mensajes de odio como total de la población, porque vamos a tener un montón de los típicos que sean Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, bla, bla, pero también puede que esa bajada que en 2018 es bastante fuerte, en 2019 no lo sea tanto, porque también coincide con el momento en el que Bolsonaro asume, el 1 de enero de 2019. Entonces está como esas dos cosas que pueden llevar para un lado y para el otro. Pero a fines de 2019 también tenés dos periodos más. No, en este periodo no lo tenemos, lo cortamos justo Ah, en este momento, entonces eso es como, no va a estar ahí. Si es que lo ok. hacemos, si extendemos el tiempo, ahí sí podría estar. Pero en esto el último periodo es justito antes de Navidades en Ah, 2019. ah, Sí, sí, sí. ok. Sí, gracias por la pregunta, perdón que eso no fui clara. Em, y lo último en este gráfico es básicamente que si hacemos la línea de cuánto es el hate speech promedio en el periodo preelecciones y postelecciones, esto está todo casi por arriba que esta parte en promedio. Esa va a ser la cosa, de que como gráficamente simplemente lo vemos por ahí, hate speech aumenta. Aumenta y en este momento a nivel nacional. La otra cosa que podemos ver también de manera así como súper descriptiva es qué está pasando en distintos estados. Entonces acá vemos básicamente qué pasa en los estados. Eh, el ranking acá, o sea, esta línea es positiva por construcción, porque acá tenemos simplemente el ranking de los estados de acuerdo a cuánto fue el aumento en hate speech. Lo importante es que el cero está aquí y todos los estados, salvo dos, están en la parte positiva, entonces hay un aumento en eso para casi todos ellos. Y si es que los dividimos de acuerdo a los estados en los que Bolsonaro fue más o menos popular, también vemos algo que es claramente distintivo. La mayoría de los estados en los que Bolsonaro recibió pocos votos son los que están en las posiciones más altas del aumento. Hasta ahora esto es descriptivo y no está muy desagregado porque hay solo 27 estados. Sabemos que Brasil es un país muy grande, pero la evidencia descriptiva nos dice esto. Con esta evidencia descriptiva en mente, lo que hacemos es pasar a nuestra estrategia empírica. Nuestra estrategia empírica va a ser bastante sencilla, va a ser básicamente un diff in diff. En este caso, el diff in diff va a ser continuo, que es uno de estos nuevos papers que existen dentro de la revolución del diff in diff, que va a ser de Callaway y Goldman, Baker y Santana. En este momento está, creo que todavía no publicado, así que esta es la última versión de Working Paper que está disponible, en la que básicamente la idea es que en lugar de usar lo que normalmente usamos con un diff and diff, que es una variable discreta, de acuerdo a si recibís o no el tratamiento, esta en este caso va a ser como una dosis del tratamiento. Una dosis del tratamiento va a ser medida, en nuestro caso, por el vote share de Bolsonaro, por la cantidad de votos que tuvo Bolsonaro en cada municipalidad. Y para eso, pues lo vamos a multiplicar como siempre por una variable definiendo el periodo post-elecciones y tenemos nuestros fixed effects a nivel municipalidad y a nivel tiempo. Y lo que tenemos como nuestra variable dependiente va a ser la proporción de tweets para un particular día y municipalidad o para un particular mes e individuo. Vamos a correr los dos tipos de regresiones, la nivel municipalidad, en la que como tenemos suficientes datos agregamos a nivel de día. En el momento en el que pasamos a la base de datos individuales, vamos a agregar todo a nivel mes, porque hay menos cantidad de datos por individuo como para poder hacer promedios al día. Y Y siempre nuestra... Agustina, te hago Sí, otra pregunta. ¿Qué es un individuo sí, acá? ¿Es un usuario de Twitter? ¿La un misma usuario. persona la Sí, misma persona puede tener más de una cuenta? Entonces, ¿o no? es ¿O es un usuario como, de Twitter. Es un usuario de Twitter. Si es que la misma persona tiene dos cuentas, nosotros vamos a pensar que son dos personas o- distintas. ujú. Que, No porque sé si es, sí, no no sé si conocemos eso su es común. identidad.
no conocemos identidades, nosotros vamos a usar el Twitter handle y, bueno, no el handle en particular, es como es el user ID. Hay un ID en el que incluso si cambias tu handle, sabemos que es la misma cuenta y a esa cuenta es a la que podemos seguir sobre el tiempo. Ok. Entonces, esta es la primera parte con nuestra versión continua de un diff and diff. Perdón, Para tener un Agustina, poco, sí, previo, ¿cómo es el voto del individuo? ¿Cómo lo captura? el voto del individuo va a ser básicamente o sea, no el voto del individuo per se, sino el voto en la municipalidad en el que el individuo reside. Ok, entonces no es I, sino es M eso. Bueno, en realidad nosotros le ponemos un I ahí porque en Mm, nuestras regresiones originales lo que vamos a hacer, tenemos como algunas veces como hay más o sea, observamos a más de un individuo en más de una municipalidad. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente, si por ejemplo hay un individuo que se observa en dos municipalidades, es tomar el promedio de los dos votos. Por eso tiene un index I ahí. Entonces, básicamente, nos quedamos con los individuos en los que observamos como máximo en tres municipalidades distintas y chequeamos que sean como relativamente cercanas, como por decir, por ejemplo, trabajo en uno y vivo en otro, o algo por el estilo. Y en ese caso le atribuimos un tratamiento que es el promedio de las dos municipalidades, que está que está ponderado por la cantidad de observaciones que observamos en un lado y en el otro. ok, pero entonces no Es es nuestra, municipalidad, no es municipal. no es municipal, sí, no es municipal, sí, Ok. Y perdón, otra pregunta antes que pase. sí, No están controlando por ningún tipo de correlación espacial. no, no estamos con, puede ser importante, ¿no? Es importante. Sí, te voy a preguntar mejor después de eso, pero sí, no, en este caso no estamos controlando por la correlación geográfica. Em, En la segunda parte usamos simplemente como para poder comparar, intentamos discretizar nuestro tratamiento y generar como una variable 0,1. ¿Cómo generamos esta variable 0,1? Dividiendo básicamente por la cantidad, o sea, la media, perdón, la mediana en nuestra fuente de datos de cuál fue el voucher de Bolsonaro. Entonces, nuestra mediana dentro de las municipalidades que tenemos es de un 50,7% para la primera ronda y lo que hacemos es dividir a las municipalidades por debajo de la mediana y por arriba de la mediana y correr el mismo tipo de regresiones. Con la diferencia es que siempre acá vamos a conseguir un resultado que para que sea consistente con respecto al primer set de resultados va a ser con el signo opuesto, porque acá estamos midiendo básicamente el efecto de que Bolsonaro haya estado por debajo de los votos, o sea, es una función que está inversa con respecto a la primera, que es simplemente el porcentaje de votos. Vamos a los resultados y empezamos con las preguntas uno por uno. ¿Dónde está tomando lugar el efecto? Y para eso lo primero que hacemos descriptivamente es replicar exactamente el mismo gráfico que les mostré al principio, pero ahora para las municipalidades por encima y por debajo de la media. Entonces, con respecto a los votos de Bolsonaro. Si es que lo ven, la línea en verde va a ser las municipalidades por encima de la media, es verde justamente por el color de Bolsonaro, del partido de Bolsonaro, y la línea roja va a ser las municipalidades por debajo de la media, en las que Bolsonaro tuvo menos votos que la media, es roja por el color del Partido de los Trabajadores. Entonces, vamos a ver claramente que en el pre-period tenemos claramente un gap entre las dos. Lo que observamos es que ese gap se vuelve un poquitín más pequeño después de las elecciones. O sea, si es que lo ven en este caso y vemos cuál es la diferencia entre las dos líneas, la roja y la verde, esta diferencia va a ser más pequeña en el post-period y eso es consistente con lo que vamos a encontrar después en las regresiones. Si es que vemos también como la tendencia de las dos es bastante parecida, se mueven de una manera bastante similar, lo cual nos ayuda a pensar de que para el trend más o menos se va a cumplir. Y bueno, con eso básicamente pasamos a las regresiones.
Cuando pasamos a las regresiones, lo hacemos para nuestros dos métodos de clasificación, para nuestro modelo BERT y para nuestro diccionario, y vamos a encontrar cosas consistentes con esta idea. En la primera y la tercera columna vamos a tener nuestro tratamiento continuo. Entonces, básicamente lo que vemos es que cuando aumenta un standard deviation el voto de Bolsonaro en la municipalidad que estamos analizando, eso eh, va a estar asociado con un aumento menor en la cantidad de hate speech. Va a aumentar en todos lados, como lo sabemos, pero diferencialmente va a ser menor el aumento en ese caso. Cuando vamos a la columna 2 y a la columna 4, tenemos nuestro tratamiento discreto, en el que vemos un efecto positivo, es decir, que hate speech aumenta proporcionalmente más en las municipalidades en las que Bolsonaro recibió votos por debajo de la media, en las que Bolsonaro fue menos popular. Entonces, si es que queremos poner un poco, porque en este momento estamos todas con estas desviaciones estándar, no es muy claro cuál es la magnitud del efecto, hicimos así como un cálculo de qué es lo que pasaría para un municipio en particular, para Río de Janeiro, en el que tuvo 58% de votos, en el que hay aproximadamente 30.000 tweets al día y hay aproximadamente un 9% que está clasificado como hate speech de acuerdo a nuestro modelo. Eso implica que una municipalidad que haya obtenido básicamente votos más cercanos a lo que fue la media, que fue un 51%, hubiera tenido básicamente entre 40 y 50 tweets más al día con hate speech. Eso, si es que se acumula en el tiempo, puede llegar a ser alrededor de 1.500 al mes, alrededor de 15.000 al año. Ese es el tipo de magnitud con la que estamos trabajando en este paper. Sabiendo que dónde toma lugar este efecto, la segunda pregunta en este paper es básicamente cuál es el target de esto, quiénes son el target. Y esta pregunta surge un poco porque con los resultados que tenemos por ahora no es claro que esto haya sido algo relacionado con normas sociales y con esta idea de que Bolsonaro fue una persona particular dentro de, bueno, en sus ideas políticas o en sus formas de expresarse. Puede ser simplemente, por ejemplo, un efecto dado por la polarización del país y porque aumenta hate speech en las áreas en las que Bolsonaro no era popular, justamente porque los que no votaron a Bolsonaro estaban enojados con eso y el target del hate es tal vez Bolsonaro mismo o la gente hacia la derecha. Para eso usamos nuestro diccionario y con nuestro diccionario vamos a replicar un poco los gráficos que teníamos en las tendencias para de las distintas categorías. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la primera parte con homofobia y sexismo. En homofobia claramente había como más movimiento o más prevalecencia de tweets homófobos en las municipalidades en las que Bolsonaro era más popular, pero luego del periodo de las elecciones vemos que esto hay un take-up de las otras municipalidades, ¿no? Es como hay en momentos en los que uno es más alto que la otra, pero no hay claramente una diferencia como si lo había al principio. En sexismo pasa como que un poco lo mismo, de manera un poco menos obvia. Hay algunos picos en los que hay más cantidad de un tipo de municipalidad que en la otra. Cuando nos movemos hacia otro tipo de dimensiones, por ejemplo, con insultos, vemos que no hay mucho efecto por ahí, que no es que cambia en magnitudes o algo por el estilo. Y algo similar pasa con political hate, en lo que hay claramente una prevalecencia, por un lado, que se mantiene a lo largo del tiempo y no hay demasiada evidencia de que haya un gap que se vaya cerrando o abriendo en ese sentido. Cuando pasamos a las partes de las regresiones, como para poder controlar por el tipo de municipalidades que tenemos en nuestros datos y todo lo demás, lo que vemos es que las dos dimensiones que pueden replicar nuestros resultados originales en más o menos la misma magnitud son homofobia en primer lugar, en el que las magnitudes de hecho son bastante parecidas, y luego en segundo lugar sexismo, que la parte de sexismo es un poquitín más débil en cuanto a estadísticamente, pero sigue estando ahí, y no vemos
ningún tipo de impacto en ninguna de las otras variables. No vemos nada de impacto en política, no vemos nada de impacto en la parte de targets políticos, en racismo tampoco vemos nada y en insultos, que es nuestro como placebo, tampoco vemos nada. Entonces, esa es la primera parte que nos lleva a decir, ok, el target está muy relacionado con esto que nosotros creemos que son las normas sociales, porque los targets son primero la comunidad LGTBI y luego las mujeres. Última parte de la información y última parte del paper per se. ¿Quién está liderando este movimiento? ¿Quiénes son las personas que están aumentando su discurso de odio? En ese caso, lo que intentamos hacer es intentar medir un poco como el margen extensivo y el intensivo. Esto es como súper agregado. Lo que vemos es básicamente por, por usuario de Twitter, vemos cuáles tenemos, en cuáles tenemos al menos un tweet clasificado como hate speech en el periodo previo a las elecciones, que va desde julio 2017 hasta julio 2018, y en el periodo post elecciones desde noviembre 2018 hasta diciembre 2019. Y con eso vemos de que hay un movimiento básicamente en la cantidad de usuarios que nunca postearon hate speech, que disminuye básicamente para nuestras dos medidas, para el diccionario y para nuestro BERT, que nos está hablando de algo, de que algo está pasando un poquito en el margen extensivo. Si es que nos movemos un poco el margen intensivo, esto es tal vez un poquitín menos claro, pero lo que hacemos es básicamente la distribución de hate speech a nivel individuo para los individuos que tenemos en nuestra fuente de datos, bajo la condición de que ya hayan posteado algo de hate speech, es decir, de que haya algún tipo de nivel y queremos intentar ver el margen extensivo. La distribución gris es la de las preelecciones, la distribución roja es la de las postelecciones. Si vemos, hay como un pequeño cambio a lo largo de las barras que tiende a pensar que aumentó un poco en el margen intensivo también, en el sentido de estas barras aquí en esta zona de poco hate. Son normalmente más altas en la distribución preelecciones y lo contrario pasa en las otras. Pero queremos ver básicamente cuál es la parte que sobrevive nuestras regresiones y todos los controles que tenemos ahí. Entonces pasamos a justamente eso. En este caso, para medir el margen extensivo, usamos de vuelta nuestra base de datos municipal, pero cambiando cuál es nuestro outcome. Nuestro outcome al principio era la proporción de hate speech por día en cada municipalidad. En este caso, lo que vamos a hacer es la cantidad de individuos en cada municipalidad que postearon hate speech. Es decir, es una medida como del margen extensivo de cuántas personas postean hate speech en cada momento de tiempo, antes y después de las elecciones, en cada municipalidad. Es un ratio de individuos. Y con eso básicamente vamos a restringir nuestra base para incluir municipalidades en las que observamos al menos 10 individuos y en las que, no, creo que esta es la única restricción acá. Entonces hacemos de vuelta el mismo tipo de regresiones con nuestra variable continua, con nuestra variable discreta. Nuestra variable continua va a ser la que está en la columna número 1 y en la columna número 3. Sé que los números no están, pero son ahí. La columna número, ambas nos dicen básicamente o sea, nos dan una historia que es consistente con lo que está pasando, de que cuando aumentan los votos a Bolsonaro, se reduce la cantidad de nuevos entrantes a hate speech a nivel municipalidad, esa proporción, hay un signo negativo. Cuando lo vemos con nuestra variable discreta, que sería en la columna número 2 y la columna número 4, vemos un coeficiente positivo, que es decir, que básicamente las municipalidades por arriba o por debajo de la media tienen una cantidad de ingreso a hate speech diferencial y en particular las municipalidades por debajo de la media en cuanto a votos a Bolsonaro experimentan un ingreso hacia hate speech más alto que las municipalidades en las que Bolsonaro fue más popular o que tuvo votos por arriba de la media.
Si es que vamos al margen intensivo, y en este caso nos enfocamos solamente en los como incumbents en cuanto a hate speech, que son el grupo de individuos para los cuales ya tenemos al menos un tweet clasificado como hate speech en el pre-period, en el periodo antes de las elecciones, y replicamos y replicamos nuestras regresiones, vamos a ver que los resultados son nulos, básicamente. O sea, nosotros tenemos algo bastante cercano a cero en todas las regresiones, nada es significativo, no hay mucho movimiento en el margen intensivo en este caso, el movimiento más importante es en el margen extensivo. Y por último, hacemos como un análisis un poco descriptivo de acuerdo como a quiénes son las personas a las que, en las cuales estamos observando esto, qué tipo de individuos son, a pesar de que no tenemos un montón de información de redes sociales per se, pero lo que sí podemos ver es básicamente cuál es su actividad por redes sociales, es decir, qué número de seguidores tienen, qué número de seguidos tienen, qué cantidad de actividad tienen. Y esto es también un poco para intentar como mostrar de que el efecto que estamos teniendo no viene por parte de bots, en el sentido de hay un movimiento a lo largo de toda la distribución en cuanto a cantidad de seguidores, cantidad de seguidos y cantidad de actividad en Twitter. En este caso tenemos el número de seguidores, pero tenemos algo parecido para los otros. Y les voy a pedir que se enfoquen en la parte de abajo, en las dos gráficos de abajo, en nuestras barras. Vamos a tener las municipalidades por debajo de la media, periodo preelección, periodo postelección, para distintos márgenes de seguidores. Entonces, gente con menos de 50 seguidores, con entre 50 y 100 y hasta más de 3.000. Siempre vemos que el periodo preelecciones es más bajo que el periodo postelecciones, y esto pasa para todos. Algo parecido sucede en las que están por arriba de la media, en las municipalidades por arriba de la media, pero si es que vemos la diferencia entre estas dos barras y estas dos barras es consistentemente más pequeña para las municipalidades en las que Bolsonaro tuvo más votos que la media de la municipalidad en nuestra base de datos. Entonces eso es un poco el efecto que encontramos, ¿no? De que aumenta hate speech en todos lados, pero diferencialmente más en los lugares en los que Bolsonaro fue menos popular. Y luego hacemos un segundo ejercicio en el que intentamos clasificar básicamente el género de las personas. Y con eso lo que vamos a usar es básicamente el nombre en la cuenta de Twitter. Entonces, lo que hacemos es generar como un registro de, imagínate, hay distintos tipos de personas, ¿no? Como en mi caso, mi cuenta de Twitter tiene mi nombre completo. Lo que vamos a hacer en ese caso es como tomar cada una de las palabras y ver si alguna palabra en particular machea el registro del censo de nombres en Brasil. Entonces, básicamente, en mi caso, por ejemplo, Agustina va a ser determinado como mujer y a eso lo usamos. Tenemos 3 categorías: las que machean como femenino, las que machean como masculino y las que no machean nada. Las que no machean nada puede ser, por ejemplo, porque la cuenta es, no sé, de una empresa, entonces no hay ningún nombre, o puede ser porque es una cuenta relativamente anónima. Es decir, puede venir, por ejemplo, de un bot o de alguien que está escondiendo un poco su identidad, que no tiene una identidad per se. Lo que vemos acá, también periodo pre, periodo post, elecciones, y vemos cuál es como el share de hate speech, es un average a través de los distintos géneros en los periodos. ¿Cuáles son las cosas que vemos acá? Claramente. Primero, cuando vemos en los que son de género desconocido, que son estas cuentas que pueden ser ya sea que no tienen que el nombre, digamos, de la cuenta no tiene ningún nombre propio, o que son más anónimas, son las que tienen una prevalecencia de hate speech relativamente más alta. Así que vemos en el pre-period de eso es la más alta de los tres, 8.9 para hombres, 8.1 para mujeres, 9.1 para estas cuentas anónimas. Pero cuando hacemos la comparación pre-post, vemos que los que aumentan diferencialmente son las cuentas que son clasificadas como masculinas. Y eso
nosotros creemos, y en segundo lugar, las que son clasificadas como femeninas. En cuanto a los incrementos porcentuales, tenemos que el ranking es hombres, mujeres, desconocidos. Y eso también nos refuerza esta idea de que puede ser el motor de todo esto, pueden ser las normas sociales per se, porque justamente las cuentas anónimas son las que no van a pagar este costo social de expresar algo en contra. Los que van a pagar un costo social de expresar hate speech van a ser las cuentas identificables como una persona, ya sea masculina o femenina, y es donde encontramos el aumento más grande. Y entre los tipos de personas, las cuentas masculinas son las que lideran un poco esto. Creo que con eso ya estoy en condiciones de concluir y dejar un par de minutitos para preguntas hacia el final. Entonces, como para primero tomar stock de qué es lo que mostramos en el paper, tenemos que primero que hate speech aumenta y se estabiliza a un nivel un poco más alto después de la elección de Bolsonaro, y que esto es liderado especialmente por las municipalidades en las que él recibió menos votos, en las que fue menos popular. Este incremento está, en cuestión de márgenes, está operado principalmente por el margen extensivo, es decir, nueva gente entrando a hate speech, no los haters aumentando su nivel. Las dinámicas dependen mucho del target, en especial tenemos como efectos que pueden replicar nuestro efecto original solo en 2 de nuestros targets, homofobia y sexismo, y no hay evidencia de un impacto diferencial en la parte de political hate o political targets, que era como nuestra hipótesis competitiva en cuanto a explicar esto. Y que el fenómeno es bastante abarcativo, en el sentido de abarca usuarios con distintos niveles de actividad en Twitter, con más o menos followers, con más o menos tweets por día, que es más largo para usuarios hombres, o que nosotros determinamos como hombres de acuerdo al algoritmo, al match de nombres, luego para mujeres y luego para estas cuentas más anónimas, lo que también como reinforza esta idea, que es un poco como le damos cierre a esta parte, ¿no? Que decimos que lo que puede haber pasado en este momento es un break en este espiral del silencio, que es una teoría que viene en realidad de sociología, que dice básicamente de que mucha gente no, no dice lo que piensa por miedo a las repercusiones o al tipo de punishment social que puede recibir. En el momento en el que tenemos nueva información, y en particular que eligieron presidente a una persona que de hecho lo hacía, eso puede haber básicamente inferido en las normas sociales y en la percepción que los individuos tenían de qué es lo que era aceptable o no expresar en redes sociales, con esta idea de que la aceptabilidad de los discursos de odio puede haber aumentado luego de que Bolsonaro haya sido elegido. Y otra parte que tal vez es importante decir acá es que en el momento en el que Bolsonaro es elegido y en el momento como después de su periodo de presidente de 4 años, rescatamos los tweets que están directamente escritos por él durante el periodo en el que él es presidente, y no vemos ningún tipo de tweets que tenga hate speech en ese periodo. Entonces, no es tanto una cuestión de esta persona estaba activamente diseminando discursos durante ese tiempo, pero son los discursos previos que estaban y que eran conocidos porque son conocidos globalmente, creo que globalmente, pero también, por supuesto, nacionalmente en el caso de Brasil. Eh, lo que nos hace creer en algún punto que simplemente la información previa que uno puede tener del candidato y de las características del candidato pueden ser suficientes para cambiar una norma social una vez que un candidato como este es elegido. Eso va a ser todo, me callo en este momento y bueno, muchas gracias.